Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente, en su defecto Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. En esta ocasión, acompáñame a analizar estos 15 principios de eclesiología. Esto es una sección o en parte de el curso de INSTE que te animo a, como ya lo he hecho en otras ocasiones, ¿no? Pero de verdad no me canso de animar a las personas a que, en especial a los cristianos, que estudien teología y que estudien en institutos como INSTE, un instituto por extensión. Estos 15 principios, acompáñame con tu Biblia, papel y lápiz, porque no me dirás los resultados de tu iglesia, no te diré los resultados de mi iglesia. Eso es algo que debes hacer con tu iglesia, pero sí vamos a analizar juntos la condición en la cual se encuentra nuestra iglesia. Y en esto no importa si eres evangélico, si eres protestante, si eres metodista, si eres católico, si eres testigo de Jehová, si eres adventista, no importa. Hazlo si quieres de manera personal y puedes compartirlo con tu líder en la iglesia para ver cómo se encuentra espiritualmente tu iglesia. Acompáñame, vamos a ver una lista de 15 principios de la eclesiología que formarán la base del estudio sobre la iglesia. Vamos a ver cómo evaluamos como miembros de la iglesia estos principios a la luz de nuestra iglesia local. El primer principio, si quieres apuntar, Biblia, papel y lápiz, y una actitud enseñable. El primer principio es el reino de Dios. Y vamos a darle una escala de valor del 1 al 10. Del 1 al 10. El reino de Dios. El reino de Dios es el dominio, el señorío y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Así lo definiríamos. Dominio, señorío y autoridad de Dios. Ahora, para esta evaluación del 1 al 10, la pregunta es, ¿hasta qué punto se demuestra en tu iglesia el señorío de Dios? ¿Hasta qué punto nuestra iglesia local demuestra que Dios es el Señor en todo lo que hacemos, en todos los ministerios, en todos los servicios que damos? No te voy a decir qué valor le puse a mi iglesia, no porque sea malo o bueno, sino que creo que, como decía, es algo ya personal. Pero sí te puedo decir que en realidad mi iglesia se encuentra en una buena posición en este punto, porque se hace oración para cada decisión, se junta siervos, hay servicios específicos para oración, que precisamente en ese punto estoy fallando, no estoy yendo a esas reuniones de oración, pero en sí no me estoy evaluando a mí, no estoy evaluando a mi iglesia, y creo que en ese punto andamos bien, ¿no? Para darte un panorama del 1 al 10, 1 sería nada, o sea que no están haciendo nada, del 5 al 6 sería medias, y del 8 al 10 sería estupendamente. Yo califiqué a mi iglesia de manera estupenda, porque la verdad sí lo considero. Punto número 2, el segundo principio fundamental de la eclesiología, que es iglesia. Obviamente no tendría que estar aquí. ¿Qué es la iglesia? En pocas palabras, la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios. Somos una comunidad del pueblo de Dios. Ahora, la pregunta para evaluar este punto ¿es tu iglesia la expresión visible del pueblo de Dios en tu vecindad? O sea, tu iglesia está expresando visiblemente a Dios, ¿no? Es la expresión visible del pueblo de Dios en tu vecindad. Donde te recuerdo del 1 al 4 sería no, prácticamente. Del 5 al 8 sería a veces, y del 8 al 10 sería sí. Tu comunidad o nuestra comunidad está haciendo visible a este Dios, ¿no? que decía, verdaderamente Dios está entre ustedes porque se aman. En este punto no diría que salimos mal parados, pero tampoco sería un rotundo sí. No, creo que tenemos mucho que trabajar como pueblo de Dios para que sea una expresión más visible. Ahora, no lo puse perfecto,
pero sí lo puse cercano a lo perfecto porque en nuestra comunidad se hacen muchos eventos de ayuda a la sociedad, que hemos visto en la historia de la iglesia en Inste que un evangelio que no es social no es evangelio, ¿no? Y tardaría bastante en cada punto desarrollarlo, ¿no? Pero un evangelio que no demuestra amor por los demás, amor por los perdidos, que no solo dice Dios te bendiga, sino que le provee para su necesidad básica, que es un alimento, un poco de ropa. Recientemente en mi iglesia se hicieron estas obras ayudando a los necesitados de que tenían problemas, bueno, en este tiempo de frío. Nos es difícil a los miembros de la iglesia participar en todos los ministerios. Y pues voy a ser honesto, no participé esta vez en este ministerio de caridad, pero constantemente hay diferentes eventos donde se apoya a la gente, se les da de comer, entonces por eso es que lo considero que está así casi casi un 10, no voy a decir qué valor le di, pero no fue un 10 perfecto. Creo que hay mucho en lo que tenemos que seguir trabajando. Tercer punto, pueblo de Dios. Perdón, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios incluye a los creyentes de todo lugar y época que pertenecen al reino de Dios. Así que yo no considero pueblo de Dios únicamente a los de mi iglesia local. No considero pueblo de Dios únicamente a los de mi denominación, como sí lo hacen, por ejemplo, Testigos de Jehová. Ellos se consideran ser los únicos pueblo de Dios, como sí lo hace el catolicismo, ¿no? Consideran ellos ser los únicos de la iglesia verdadera, ¿no? Incluso en mi caso no. Nosotros creemos que el pueblo de Dios incluye a los creyentes de todo lugar, época, que pertenecen al reino de Dios. Entonces ya tendríamos que ir más a fondo y decir, bueno, ¿quiénes pertenecen al reino de Dios? ¿Qué te hace pertenecer al reino de Dios? Y básicamente, en pocas palabras, es una persona que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, que cree por fe que Él le ha salvado y que no hay nada que Él pueda hacer para ganar su salvación, que se ha identificado de manera visible y se ha bautizado ante todos, reconociendo precisamente eso, que Jesús es su Señor. Se ha arrepentido de sus pecados y ha nacido de nuevo. Eso sería básicamente, ¿no? Estoy yéndome muy rápido. Porque el pueblo de Dios, decía, incluye a los creyentes de todo lugar, no importa dónde vivas, de toda época, que pertenecen al reino de Dios. Ahora la pregunta para esta evaluación sería, ¿hay una conciencia en tu iglesia de unidad con otros creyentes de otros lugares y épocas? Y aquí sí creo que no nos fue muy bien, de manera personal, no habrá quien no esté de acuerdo. O quien diga, no, en mi iglesia sí lo estamos, y te digo, es una evaluación personal, pero si la pregunta es, ¿hay una conciencia en tu iglesia de unidad con otros creyentes en otros lugares y épocas? Diría sí y no. Mi iglesia ha implantado otras iglesias donde constantemente se tiene contacto con ellas, se les apoya económicamente, se visitan, hay una gran hermandad donde si la pregunta fuera simplemente esa, pues diría sí, un rotundo sí. Pero al decir con otros creyentes de otros lugares y épocas, creo que no solo incluye a los de nuestra denominación, sino de otras denominaciones. Y creo que ahí sí tendríamos algo en qué trabajar, ¿no? Ese fue el tercer punto. Vamos a ver solo 5 puntos, son 15, lo voy a dividir en 3 secciones. El siguiente punto es comunidad. La iglesia como comunidad. La iglesia como comunidad comunica visible y verbalmente la verdad del evangelio en un lugar específico. Entonces este punto está también muy interesante. Comunica visiblemente, o sea, ya hablamos de la parte de compartir, ayudar a otros. Y eso pues ya mencioné cómo andamos. No sé cómo esté tu iglesia. Hay muchas iglesias donde se les hace creer que las ofrendas son para ayudar al prójimo y son para ayudar, tú ponle el nombre, al anciano
de circuito, al cuerpo gobernante, al pastor, al apóstol, ¿no? Que hoy en día es muy común. Y la gente lo hace pensando que ayudan a la comunidad. De verdad, bueno, yo animo a que seamos cristianos despiertos y estemos atentos a lo que sucede. Verdaderamente se ayuda a la comunidad, verdaderamente cuando se hacen estas obras, llega a las personas. Bueno, este punto de la comunidad dice que comunica visible, pero a ver, no lo es todo lo visible. Hay quienes se enfocan en lo visible y olvidan lo verbal, y hay quienes se enfocan en lo verbal y olvidan lo visible. Ya vimos lo visible, ahora la comunidad comunica visible y verbalmente la verdad del evangelio en un lugar específico. ¿Estamos compartiendo el evangelio? ¿Estamos saliendo a las calles? Aquí un testigo de Jehová me preguntaba una vez, bueno, ¿y si yo dejara la JW, para los que no conocen los testigos de Jehová, ¿a qué iglesia iría? Me decía él. ¿En dónde se predica el evangelio como nosotros lo hacemos? Bueno, aquí hay una corrección, ellos predican mucho, invierten horas, pero la pregunta es, ¿el evangelio? Ahora, comunica verbalmente la verdad del evangelio en un lugar específico. La iglesia ha olvidado uno de sus primeros objetivos y es comunicar el evangelio verbalmente. No se trata solo de hacer servicios donde la gente pueda reunirse, no se trata solo de dar comida donde la gente pueda saciarse. Recuerda que hasta Cristo lo seguían solo por la comida. Y por eso aclaré primero este punto, ¿no? Porque no estoy diciendo que está mal ayudar al prójimo, no estoy diciendo que está mal darle de comer, todo lo contrario. Pero como comunidad no nos podemos quedar ahí. Debe ser el evangelio verbalmente, hablado, comunicado, donde se pida una respuesta a la persona que se le comunica el evangelio. Entonces la pregunta para esta evaluación es, ¿comunica tu iglesia la verdad por hecho y palabra en tu ciudad o región? ¿Comunica la iglesia la verdad por hecho y palabra en tu ciudad o región? Aquí considero que salimos bien parados, casi perfecto, pero no del todo, porque como decía, que considero que se hacen muchas obras sociales, lo cual es bueno, lo cual a Dios le agrada, pero creo que nos falta mucho por hacer en la parte verbal. Nos hace falta más salir a predicar, nos hace falta más salir a testificar, nos hace falta más salir y buscar a los perdidos. Cuando lo que se hace en la mayoría de las iglesias es lo que el estudio llama pescar en una bañera, y es compartir el evangelio a los que llegan a nuestra iglesia. Y no estoy menospreciando eso. Claro que eso también se debe seguir haciendo, pero en realidad no hay ningún esfuerzo intencional de parte de toda la iglesia como evangelismo real. El que hace evangelismo en ese momento sería el pastor o el líder o el que está predicando en ese momento. Y repito, el llamado a predicar el evangelio no fue dado al pastor, o sea, únicamente. No esperes que el pastor haga toda la obra de evangelismo. Tú eres llamado a predicar el evangelio también. Quinto punto y último que vamos a ver en esta sección es cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo. No es algo muerto, es un organismo vivo y creciendo. No es simplemente una organización social. Cuidado. Vimos en el estudio de Einstein que la gente busca cubrir sus necesidades sociales también en una iglesia. Y eso no es del todo malo. ¿Sabes qué es lo malo? Enfocarnos solamente en lo social y ser una iglesia social, un club social. Eso estaría terrible. No tiene nada de malo cubrir ciertas necesidades sociales. Somos seres humanos sociales, que socializan. Y de hecho, la iglesia necesita socializar, pero en un ambiente cristiano, ¿no? En un ambiente bíblico. La iglesia es un organismo vivo y creciendo. Hay otra cosa que tenemos que ver, que tiene que crecer. Al ser un organismo debe crecer, no morir, no estancarse. Pero no es simplemente una organización social, es algo más allá. Entonces la pregunta aquí de este último punto sería, ¿es tu iglesia más un organismo o una organización? Y aquí
Lo vamos a la tabla va a ir del 1 al 10 otra vez, donde 1 sería que tu iglesia es una organización y donde 10 sería que tu iglesia es un organismo. ¿Dónde colocarías a tu iglesia? Siendo una organización, un club social. Aquí en Tijuana conozco muchas iglesias, que no daré nombres, donde algunas veces me han invitado, he ido y digo no más, porque es una organización donde todo se trata de prosperidad, donde todo se trata al yo, donde todo se trata de exaltar al hombre, donde se usa 1 o 2 pasajes durante 2 horas y el predicador solo cuenta historias, hace reír a la gente. Eso sería una organización. El 10 sería un organismo que está vivo, que está creciendo, que enseña la palabra de Dios pasaje por pasaje, versículo por versículo, y lleva a la congregación a no ser seguidores de la iglesia, sino ser seguidores de Cristo, a apuntar a Cristo, a que sea Cristo el centro. A este punto yo califiqué mi iglesia más como un organismo. No te diré qué valor le puse, pero sí creo que estamos más como un organismo. Y esos fueron los primeros 5 puntos de la eclesiología, de los 15 que vamos a ver. Dios te bendiga, cristiano imprudente, y ojalá te haya servido como base. Te repito, hay muchísimas más cosas que hablar de cada uno de estos puntos que di. Yo solo he dado los puntos así como esenciales, pero nos tomó un semestre estudiar esto, ¿no? Entonces no te lo voy a dar todo tampoco, porque pues tendrías que tomar el curso de INSTE, pero sí te da un panorama. Espero que te dé un panorama de la salud espiritual, de cómo está en tu iglesia. Dios te bendiga, cristiano prudente, y gracias por escuchar y compartir este podcast.